Mary Ellen, que era una mujer de escasos recursos que vivía en un pequeño pueblo rural en el corazón de los Estados Unidos. Tenía 38 años, el rostro curtido por los duros inviernos y las largas horas al aire libre. Su cabello castaño estaba recogido en una práctica cola de caballo y su ropa estaba gastada pero limpia. La vida de Peggy Ellen no estuvo exenta de dificultades, pero nada podría haberla preparado para la humillación que estaba a punto de sobrevenirle. Empezó cuando su familia, las personas a las que había amado y en quien había confiado toda su vida, la abandonaron por no tener hijos. Su ex esposo, fue particularmente cruel con ella, llamándola un fracaso y una decepción. Mary trató de defenderse, pero cuanto más hablaba, más enojado se ponía. «Eres una broma», y escupió. Una excusa patética para una mujer. Ni siquiera podías hacer lo único que se supone que deben hacer las mujeres, y ahora mírate. Vender encurtidos al costado del camino como un mendigo. Pérez sintió que su rostro se calentaba de ira y vergüenza. Nunca se había sentido tan pequeña e insignificante en su vida. Las palabras de él cortaron profundamente, como un cuchillo en su corazón. ¿Crees que eres mejor que yo, no? Juan continuó. Bueno, déjame decirte algo, Lee. No lo eres. Eres un don nadie. Un nada. Y nadie te querrá jamás. Y trató de contener las lágrimas, pero de todos modos le salieron, calientes y punzantes. Quería gritarle a Jack, decirle que estaba equivocado, que ella valía más de lo que él jamás llegaría a saber. Pero no pudo encontrar las palabras. Eres patético, se burló él. Una pérdida de espacio. Debería haberte dejado hace mucho tiempo. Con esas palabras, dio media vuelta y se alejó, dejando a Pidge parada allí, sola y humillada. Se sentía como un fracaso, como si todo por lo que había trabajado hubiera sido en vano. Mary no sabía cómo iba a recuperarse después de esto, pero sabía que tenía que intentarlo. Tenía que encontrar una manera de demostrar que ella estaba equivocado y demostrarle que ella valía algo. Como si la humillación de su familia no fuera suficiente, y Ellen pronto se convirtió en el blanco de más crueldad injustificada. Art, su exmarido, parecía disfrutar de menospreciarla y degradarla en cada oportunidad. Todavía estás vendiendo encurtidos, por lo que veo, se burló cuando la vio al costado del camino. ¿Aún no has encontrado un trabajo de verdad? Y trató de ignorarlo, concentrándose en colocar sus frascos de pepinillos en ordenadas filas. Pero no había terminado. Apuesto a que todavía vives en ese apartamento destartalado también, continuó. Apenas puedes permitirte alimentarte, y mucho menos tener una vida real. Pérez sintió que su rostro se calentaba de ira y vergüenza. Había trabajado duro para ganarse la vida, pero él parecía decidido a derribarlo todo. ¿Sabes cuál es tu problema, Pie? Juan escupió. Simplemente no eres lo suficientemente bueno. Nunca lo fuiste y nunca lo serás. Nadie te amará. Mary quería gritarle, decirle que estaba equivocado, que ella valía algo. Pero no pudo encontrar las palabras. Las palabras de él cortaron profundamente, como un cuchillo en su corazón. Eres una broma, Lee, continuó. Una excusa patética para un ser humano. Nunca serás más que un vendedor de pepinillos. Con esas palabras, dio media vuelta y se alejó, dejando a Paige parada allí, sola y humillada una vez más. Tenía ganas de darse por vencida, como si ya no tuviera sentido intentarlo más. Pero luego recordó algo que su madre solía decirle cuando era niña. Oye, querida, nunca dejes que nadie apague tu luz. Vales más de lo que crees. Él respiró hondo y se puso un poco más alta. Se negó a permitir que las palabras de Eric quebrantaran su espíritu. Ella valía más de lo que jamás podría saber, y lo probaría. Ella que estaba sentada en su pequeño apartamento, perdida en sus pensamientos. Los recuerdos de su infancia volvieron a ella, y no pudo evitar sonreír. Recordó un momento feliz de su infancia, cuando ella y su hermano atraparon luciérnagas en una noche de verano. El recuerdo le trajo algo de consuelo. Al crecer, Nick y su hermano eran inseparables. Pasaban largos días de verano explorando el bosque detrás de su casa, atrapando ranas y construyendo fuertes. Pasaban las tardes acostados boca arriba, viendo las estrellas brillar sobre ellos.
La vida era sencilla y dulce, y María estaba contenta. Pero entonces, todo cambió. El hermano de Tilly enfermó y, a pesar de los mejores esfuerzos de su familia, falleció. María estaba devastada. Sentía que una parte de ella había muerto junto con su hermano. Tenía solo 14 años y la vida parecía perder todo su color y alegría. Pero entonces, sucedió algo milagroso. Mary encontró un frasco de luciérnagas en la habitación de su hermano, con una nota que decía para Pei, para recordar los buenos tiempos. Fue un pequeño gesto, pero significó el mundo para ella. María se dio cuenta de que aunque su hermano se había ido, él siempre estaría con ella en espíritu. El recuerdo de esa noche trajo lágrimas a los ojos de María, pero también le trajo una sensación de paz. Se dio cuenta de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un rayo de esperanza, una luz que puede guiarnos a través de la oscuridad. María respiró hondo y se secó las lágrimas. Mantendría viva la memoria de su hermano y nunca dejaría que nadie apagara su luz. Mary Jake siguió vendiendo encurtidos al costado de la carretera, pero algo se había movido dentro de ella. Ya no se avergonzaba de su trabajo ni de su vida. Había encontrado un sentido de propósito y orgullo en su trabajo, y sabía que estaba marcando la diferencia a su manera. Un día, mientras montaba su puesto, una amable enfermera llamada Ken pasó a comprar unos pepinillos. Entablaron una conversación y Yin quedó impresionada por la resistencia y la fuerza de Tei. Rápidamente se hicieron amigos y Yin invitó a Pei a cenar con ella y su esposo. En la cena, Pei sintió un sentido de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Sarah y Ek fueron amables y acogedores, y descubrió que se abría a ellos como no lo había hecho con nadie en mucho tiempo. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Ellen se puso de parto y tuvieron que ir corriendo al hospital. Pei los acompañó y, antes de darse cuenta, estaba ayudando a dar a luz al bebé. Fue una experiencia caótica e intensa, pero Pei se mantuvo tranquila y concentrada, aprovechando la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. Después de que nació el bebé, Ellen y Ek se sintieron agradecidos y aliviados, y Ni sintió un sentimiento de orgullo y logro. Ella había sido el sustento de la familia, la que había ayudado a traer nueva vida al mundo. Fue un momento poderoso, y supo que había encontrado una nueva familia y un nuevo propósito en la vida. Lavette Penny salió del hospital esa noche, sintió una sensación de esperanza y promesa que no había sentido en mucho tiempo. La vida seguía siendo dura, pero sabía que podía manejarla. Había encontrado su luz y nunca dejaría que nadie la apagara de nuevo. Mary Jagger regresaba del hospital cuando escuchó un fuerte estruendo. Se giró para ver un automóvil que acababa de chocar con un camión. Sin pensar, se apresuró a ver si podía ayudar. El conductor del auto estaba herido y sangrando, y sabía que tenía que actuar rápido. Usó su pensamiento rápido e ingenio para ayudar a estabilizar al conductor hasta que llegó la ambulancia. Mientras esperaba que llegara la ambulancia, se dio cuenta de algo impactante. El conductor del auto no era otro que su ex esposo. A pesar de todo lo que le había dicho y hecho, no dudó en ayudarlo. Sabía que era lo correcto. Llegaron los paramédicos y llevaron a Ray al hospital, y él los acompañó. Mientras esperaba noticias sobre el estado de Ek, no pudo evitar reflexionar sobre los giros y vueltas de la vida. Había pasado de sentirse humillada y sola a ser el sustento de una familia y ahora, a ayudar a su exmarido en su momento de necesidad. Cuando el médico finalmente salió a darles la noticia, se preparó para lo peor. Pero para su sorpresa, el médico les dijo que ella iba a estar bien. Tenía algunos huesos rotos y cortes, pero se recuperaría. Cuando salían del hospital, se volvió hacia Pei y habló por primera vez en años. Gracias, dijo, con la voz ahogada por la emoción. Gracias por ayudarme, y lo siento por todo lo que te he hecho. Me equivoqué. Mary sintió que una sensación de cierre y perdón la invadía. Nunca pensó que sería capaz de perdonar a Jack, pero en ese momento, todo parecía posible. La vida estaba llena de giros y vueltas, pero Pei ya había aprendido a rodar con ellos. Había encontrado su luz, su propósito y su familia. Y sabía que sin importar lo que la vida le deparara, nunca perdería ese sentido de esperanza y resiliencia que la había llevado a través de los momentos más oscuros.
Después de los hechos ocurridos, Alex sintió que se había quitado un peso de encima. Había encontrado un cierre con su exmarido y había encontrado una nueva familia en KDA. Pero más que eso, había encontrado un nuevo sentido de propósito y esperanza en su vida. Mary decidió dar un salto de fe y comenzar una nueva empresa comercial. Siempre le había apasionado la cocina y tenía talento para crear platos deliciosos y únicos. Decidió iniciar un pequeño negocio de catering, utilizando las habilidades y conocimientos que había adquirido a lo largo de los años. Al principio, ella estaba nerviosa. Comenzar un negocio nunca fue fácil y ella tenía recursos y experiencia limitados. Pero se negó a dejar que el miedo la detuviera. Trabajó incansablemente, experimentando con nuevas recetas y llegando a clientes potenciales. Muy pronto, el negocio de Pinch comenzó a despegar. Su comida fue un éxito entre los clientes y comenzó a recibir más y más solicitudes de sus servicios. María estaba encantada. Había encontrado un nuevo propósito en la vida, uno que le permitía expresar su creatividad y pasión mientras se ganaba la vida. Pero claro, las cosas nunca fueron fáciles para Pi. Enfrentó desafíos y contratiempos en el camino. Había momentos en los que dudaba de sí misma, cuando se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que tenía ganas de darse por vencida, recordaba las palabras que su madre le había dicho cuando era niña. Nunca dejes que nadie apague tu luz, Pi. Vales más de lo que crees. Esas palabras se convirtieron en su mantra y le ayudaron a superar los momentos más difíciles. Ella sabía que era capaz de grandes cosas y se negaba a permitir que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Mientras recordaba el viaje que la había llevado a este punto, Lee no pudo evitar sonreír. Había recorrido un largo camino desde la mujer que vendía pepinillos al costado del camino. Había encontrado su luz y nunca había dejado que nadie la apagara. Mary Eze se dirigía a un trabajo de catering cuando recibió una llamada que cambiaría todo. Era el abogado de su madre, informándole que su madre había fallecido y que había sido nombrada albacea de su patrimonio. María estaba atónita. No había hablado con su madre en años, no desde que había dejado a su abusivo exmarido. Siempre había esperado una reconciliación, pero ahora parecía que era demasiado tarde. Pero mientras revisaba las pertenencias de su madre, descubrió algo impactante. Su madre había escrito un diario, narrando su vida y las luchas que había enfrentado. Mientras Tie leía el diario, descubrió la verdad sobre la vida de su madre y las razones por las que se había mantenido alejada de Tie. La madre de Tie había estado en una relación abusiva con el padre de Tie. Él la había golpeado y menospreciado, y ella había tenido demasiado miedo de dejarlo. La madre de Tie había vivido una vida llena de dolor y sufrimiento, y eso le había pasado factura. Pero cuando Tie leyó el diario, también descubrió algo más. Su madre nunca había perdido la esperanza. Siempre había creído que las cosas podían mejorar, que podía encontrar una salida a la oscuridad. E incluso en sus últimos días, se había aferrado a esa esperanza. Ella se llenó de emoción al leer las palabras de su madre. Se dio cuenta de que ella y su madre tenían más en común de lo que jamás había pensado. Ambos habían pasado por un dolor y un sufrimiento inimaginables, pero ambos se habían aferrado a la esperanza y la luz. Al cerrar el diario, Lee supo lo que tenía que hacer. Tenía que honrar la memoria de su madre aferrándose a la esperanza y la luz, y nunca dejando que nadie apagara su propia luz. Había recorrido un largo camino, pero aún había mucho más que podía hacer. Con un renovado sentido de propósito y determinación, Peach continuó su viaje. Sabía que habría desafíos y contratiempos, pero también sabía que era capaz de enfrentarlos de frente. Nunca olvidaría las lecciones que había aprendido y nunca perdería la esperanza. Mary Eze acababa de terminar de atender una boda cuando recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era de un hombre llamado David, que decía ser su padre. María estaba atónita. Nunca había conocido a su padre y siempre había asumido que él había dejado a su madre cuando ella era una niña. Pero ahora, aquí estaba él, acercándose a ella después de todos estos años. David se disculpó y se arrepintió. Explicó que había estado luchando contra la adicción y los problemas de salud mental durante años, y que nunca había podido enfrentarse a Tei ni a su madre. Pero ahora, afirmó estar en recuperación y listo para hacer las paces. María estaba en conflicto. Por un lado,
Siempre se había preguntado por su padre y había esperado una reconciliación. Pero, por otro lado, había construido una vida para sí misma sin él, y no estaba segura de estar lista para dejarlo entrar. Pero David fue persistente. Apareció en los eventos de Catherine de T, rogándole perdón y ofreciéndose a compensarla. Mary dudó al principio, pero lentamente comenzó a dejarlo entrar. Vio la sinceridad en sus ojos y supo que realmente estaba tratando de enmendarse. Pero justo cuando las cosas empezaban a mejorar, el negocio de Catherine de T empezó a sufrir. Cada vez recibía menos solicitudes y no podía entender por qué. Estaba a punto de darse por vencida cuando recibió una llamada de un cliente que había cancelado su pedido. El cliente explicó que habían oído un rumor sobre el padre de T, que había estado involucrado en negocios turbios y que era una mala noticia. María se sorprendió. Nunca había escuchado nada sobre esto, y no tenía idea de dónde había venido el rumor. Pero a medida que indagaba más, descubrió la verdad. De hecho, su padre había estado involucrado en algunas actividades ilegales, y su pasado lo estaba alcanzando. María estaba devastada. Había bajado la guardia y ahora estaba pagando el precio. Mientras miraba a su padre, que ahora estaba sentado en su sala de estar, sintió una mezcla de ira y tristeza. Ella sabía que él había estado tratando de hacer las paces, pero también sabía que él había traído problemas a su vida. Tenía que tomar una decisión difícil, una que lo cambiaría todo. Mientras miraba su grasa, ella se dio cuenta de que tenía una opción. Podía dejarlo entrar, a pesar de sus errores pasados, o podía sacarlo de su vida para siempre. Fue una decisión difícil, pero Perry sabía lo que tenía que hacer. Había aprendido por las malas que no podía permitir que nadie apagara su luz, ni siquiera su propio padre. Mary Kate acababa de terminar de atender un evento cuando recibió una llamada de un cliente potencial. El cliente explicó que había oído hablar de los rumores que rodeaban a su padre y que no quería hacer negocios con alguien que estaba asociado con tratos tan turbios. María estaba atónita. Había tratado de distanciarse de su padre, pero parecía que su pasado la seguía a todas partes. Trató de explicarle al cliente que no tenía ninguna relación con el pasado de su padre, pero fue en vano. El daño ya estaba hecho. Cuando colgó el teléfono, Bea sintió que una sensación familiar la invadía. Era el sentimiento de humillación, de ser juzgado y excluido por otros. Había pensado que había dejado atrás ese sentimiento, pero ahora estaba de regreso, más fuerte que nunca. María sintió ganas de darse por vencida. Había trabajado muy duro para construir su negocio de catering, pero ahora parecía que todo se estaba desmoronando. Se preguntó si estaba destinada a ser víctima de los juicios y prejuicios de otras personas por el resto de su vida. Pero entonces recordó algo. Recordó las palabras que su madre había escrito en su diario, las palabras que le habían dado esperanza y fortaleza durante los momentos más oscuros. Nunca pierdas la esperanza, María. Tu luz brilla intensamente y nada puede atenuarla. María sabía lo que tenía que hacer. Tenía que levantarse y seguir adelante, sin importar qué. Se negó a dejar que los errores de su padre la definieran, y se negó a dejar que el juicio de los demás la derribara. Mary decidió comunicarse con sus clientes y explicarles la situación. Fue honesta y transparente, y prometió hacer todo lo posible para distanciarse del pasado de su padre. Para su sorpresa, sus clientes fueron comprensivos y comprensivos. Vieron la fuerza y la determinación de T y estaban dispuestos a darle otra oportunidad. P se sentaba en su cocina, rodeada por los aromas de sus últimas creaciones culinarias, sintió que la invadía una sensación de paz y satisfacción. Se había enfrentado a otra humillación, pero había salido más fuerte y decidida que nunca. Sabía que habría desafíos y contratiempos en el camino, pero también sabía que era capaz de enfrentarlos con gracia y resiliencia. Mary Kate que estaba en un evento de catering cuando recibió una llamada de su padre. Parecía asustado y molesto, y le rogó a Perry que lo encontrara en su apartamento. Ella dudaba, pero podía oír la desesperación en la voz de su padre. Decidió irse, esperando que todo estuviera bien. Pero cuando llegó al apartamento de su padre, lo encontró angustiado. Explicó que su pasado lo había alcanzado y que estaba siendo amenazado por algunas personas peligrosas. María se sorprendió. Siempre había sabido que su padre tenía un pasado problemático,
pero nunca imaginó que podría ser tan peligroso. Mientras hablaban, el padre de T reveló algo más. Explicó que siempre había amado a su madre y que se había arrepentido de la forma en que la había tratado durante años. Le rogó a María que lo perdonara y que lo ayudara a hacer las paces. María estaba desgarrada. Siempre había querido una relación con su padre, pero no podía olvidar el dolor y la humillación que les había causado a ella y a su madre. Pero cuando lo miró a los ojos, pudo ver la sinceridad y el arrepentimiento. Sabía que esta era una oportunidad para la reconciliación, para sanar viejas heridas. Pero justo cuando estaban a punto de irse, el padre de T recibió una llamada. Era de las personas que lo habían estado amenazando. Querían que se reuniera con ellos a solas y prometieron hacerle daño si no cumplía. María sabía que tenía que hacer algo. No podía dejar que su padre se enfrentara a esta gente solo, no después de todo lo que había hecho para enmendarlo. Ella se ofreció a ir con él, a enfrentar juntos el peligro. Mientras caminaban hacia el lugar de reunión, Lee sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que estaban entrando en una situación peligrosa, pero también sabía que se tenían el uno al otro. Juntos, eran más fuertes. Cuando llegaron al lugar de reunión, los peores temores de María se hicieron realidad. Las personas que habían estado amenazando a su padre eran peligrosas, estaban armadas y listas para pelear. Mary y su padre fueron superados en número y armas, pero se negaron a retroceder. Lo que sucedió a continuación fue un borrón de adrenalina y caos. Mary y su padre lucharon codo con codo, derribando a sus atacantes con feroz determinación. Al final, salieron victoriosos, maltratados y magullados pero vivos. Mientras se alejaban de la escena, T sintió que la invadía una sensación de alivio y logro. Había enfrentado sus miedos y permanecido al lado de su padre, y juntos habían superado el peligro. Ella y su padre estaban sentados en la sala de estar, bebiendo té y hablando de los viejos tiempos. Había sido un camino largo, lleno de dolor y angustia, pero finalmente habían llegado a un lugar de reconciliación. El padre de Terry se había disculpado por sus errores del pasado y había hecho un esfuerzo genuino para arreglar las cosas. Él la había apoyado en su negocio de catering y se había convertido en una presencia positiva en su vida. Mary había aprendido a perdonar a su padre, a dejar ir el dolor y la ira que la habían consumido durante años. Había encontrado la manera de seguir adelante, de abrazar el futuro con esperanza y luz. Mientras hablaban, el padre de Tei sacó un paquete pequeño y se lo entregó. Dentro había un collar, un hermoso colgante que brillaba con una luz interior. Es un recordatorio de la luz que brilla dentro de ti, y, dijo. Un recordatorio de la fuerza y la resistencia que posees. Tei sintió una lágrima rodar por su mejilla mientras miraba el collar. Sabía que su padre le había dado algo más que una joya. Él le había dado un símbolo de esperanza y amor, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros. Mary Kate acababa de terminar un exitoso evento de catering cuando recibió una llamada de un número desconocido. Dudó por un momento antes de responder, pero la curiosidad se apoderó de ella. Hola, dijo tentativamente. Hey, soy yo, dijo una voz al otro lado de la línea. Era una voz que ella había pensado que nunca volvería a escuchar. Era su exmarido. El corazón de María comenzó a acelerarse. Había dejado a su exmarido años atrás, después de que él la engañara y la dejara con el corazón roto. Había tratado de seguir adelante con su vida, pero las heridas aún estaban frescas. ¿Qué deseas?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Necesito tu ayuda, dijo su exmarido. Estoy en problemas y no sé a quién más acudir. María estaba desgarrada. No tenía ningún deseo de ayudar a su exmarido, pero tampoco quería darle la espalda a alguien que lo necesitara. Ella accedió a reunirse con él, pero dejó en claro que lo hacía por amabilidad, no por sentimientos persistentes hacia él. Cuando llegó al lugar de encuentro, se sorprendió al encontrar a su exesposo en estado de angustia. Explicó que se había metido con una mala gente y que se había metido en la cabeza con algunas personas peligrosas. Ella sintió una mezcla de simpatía y frustración. Sabía que su exmarido siempre había sido impulsivo e imprudente, pero también sabía que él estaba en peligro real. Hablaron un rato y ella accedió a ayudarlo. Ella no quería involucrarse en sus problemas,
pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados viéndolo sufrir. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de peligro y drama. Ella y su ex esposo se vieron envueltos en un plan peligroso, tratando de burlar a las personas que lo perseguían. Era un juego del gato y el ratón, y había mucho en juego. Mientras corrían por la ciudad, esquivando el peligro a cada paso, Nick comenzó a tener una sensación de claridad. Se dio cuenta de que los problemas de su exmarido no eran suyos y que no podía corregir todos los errores que él había cometido. Pero también sabía que podía ayudarlo en pequeñas cosas, con amabilidad y apoyo. Al final, Nick y su ex esposo salieron victoriosos, con el peligro detrás de ellos. Cuando se separaron, Nick sintió una sensación de cierre. Había ayudado a alguien que lo necesitaba y se había enfrentado a sus propios miedos y dudas en el camino. Mientras conducía a casa, Nick sintió una sensación de gratitud y humildad. Se había enfrentado a otro giro en su vida, pero había salido más fuerte y decidida que nunca. Sabía que habría desafíos y contratiempos en el futuro, pero también sabía que era capaz de enfrentarlos con gracia y resiliencia. Ella se sentó en su oficina, revisando el papeleo y tratando de concentrarse en su trabajo. Pero su mente seguía volviendo al pasado, a los errores y arrepentimientos que la habían perseguido durante años. Siempre había sido una perfeccionista, siempre luchando por la excelencia y el éxito. Pero en algún momento del camino, había perdido de vista lo que era verdaderamente importante. Había cometido errores, lastimado a la gente y perdido de vista sus propios valores. Mientras estaba sentada en su oficina, Lee sintió una sensación de inquietud. Sabía que necesitaba confrontar su pasado, enmendar sus errores y encontrar la manera de seguir adelante. Se acercó a las personas a las que había lastimado, ofreciendo disculpas y enmendando lo que podía. No esperaba el perdón, pero sabía que tenía que intentarlo. Lo que siguió fue un viaje de reconciliación, un viaje que estuvo lleno de drama y emoción. Allí se reunió con viejos amigos y antiguos colegas, habló sobre el pasado y trató de encontrar una manera de curar las heridas que le habían infligido. Algunos fueron receptivos, dispuestos a perdonar y seguir adelante. Otros estaban más vacilantes, todavía cargando con el dolor y el dolor que María les había causado. Pero a pesar de todo, les persistió. Sabía que no podía deshacer el pasado, pero podía responsabilizarse por él. Era acciones y tratar de hacer las cosas bien. Mientras se reunía con las personas de su pasado, sintió una catarsis. Se estaba enfrentando a las cosas que la habían detenido, las cosas que le habían impedido vivir una vida verdaderamente auténtica. Al final, salió de su viaje de reconciliación con un nuevo sentido de paz y propósito. Se había enfrentado a su pasado, había hecho las paces donde podía y había encontrado una manera de seguir adelante con gracia y dignidad. Al salir de su oficina, sintió una sensación de orgullo y logro. Se había reconciliado con el pasado y estaba lista para abrazar el futuro con esperanza y optimismo. Mary Gade siempre había sido una persona decidida y motivada. Desde muy joven sabía lo que quería y había trabajado incansablemente para lograr sus objetivos. Al crecer, se enfrentó a muchos desafíos. Sus padres habían luchado contra la adicción y ella a menudo se había sentido sola y sin apoyo. Pero había encontrado consuelo en sus estudios, dedicándose a su trabajo escolar y encontrando un sentido de propósito en sus logros. A medida que crecía, la determinación de Telly solo se hizo más fuerte. Se abrió paso en la universidad, obtuvo los máximos honores y consiguió un trabajo prestigioso en una importante corporación. Pero incluso mientras subía la escalera corporativa, sintió una sensación de vacío. Se dio cuenta de que sus logros habían tenido un costo y que había perdido de vista las cosas que realmente importaban en la vida. Y así, María tomó una decisión audaz. Dejó su trabajo de alto nivel y se dispuso a iniciar su propio negocio, una empresa de catering que le permitiría perseguir su pasión por la comida y el entretenimiento. No fue fácil, pero Pei se volcó en su nueva empresa, trabajando muchas horas y asumiendo riesgos para construir su negocio. En el camino, conoció gente nueva, formó nuevas amistades y encontró una sensación de realización que la había eludido durante años. Cuando Pei recordó su viaje, sintió una sensación de orgullo y satisfacción. Había enfrentado muchos desafíos, pero había emergido más fuerte y resistente que nunca. Ahora, mientras miraba hacia el futuro, Pei sintió una sensación de emoción y posibilidad.
Sabía que habría más desafíos y contratiempos en el camino, pero también sabía que era capaz de enfrentarlos de frente. Continuó construyendo su negocio de catering, captando nuevos clientes y ampliando su oferta. Y mientras trabajaba, descubrió que su pasión por la comida y el entretenimiento solo se fortalecía. Red Page también sabía que había más en la vida que solo trabajo. Hizo tiempo para las personas que amaba, fomentando sus relaciones con su familia y amigos y haciendo nuevas conexiones en el camino. Mientras miraba hacia el horizonte, Lee sintió una sensación de optimismo y esperanza. Sabía que la vida seguiría estando llena de sorpresas y desafíos, pero también sabía que estaba lista para lo que se le presentara. Y así, con una sonrisa en su rostro y un sentido de propósito en su corazón, Lee se dispuso a abrazar el futuro con los brazos abiertos. Se movía hacia adelante, con confianza y determinación, lista para asumir lo que el mundo le tenía reservado. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas el próximo video emocionante. Míralo ahora y únete a nosotros en el viaje que tenemos por delante.